estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, vamos a ver el tema de hoy, es el realismo. Vamos a hablar acerca de Benito Pérez Galdós. Les pido que presten atención. Hablemos primero de qué es el realismo. El realismo es un movimiento literario que se basa en la observación detallada, la descripción y la experimentación. Surgió en Francia a mediados del siglo XX, oponiéndose al romanticismo. El contexto histórico es la revolución industrial, el dominio de la burguesía y los avances científicos. El realismo trata de expresar lo que ve, trata de ser objetivo en lo que plasma, ¿no? Se trabajó el realismo en las artes plásticas, así como en la literatura. El realismo en España se desarrolló en Madrid y, salvo algunas excepciones, no tuvo la grandeza del realismo en otras partes de Europa. Tenemos algunos representantes, por ejemplo Gustave Flaubert, que es el representante más importante del realismo en Francia, con su obra Madame Bovary. Gustave Flaubert es el personaje que vemos ahí en la imagen. También tenemos a Honoré de Balzac, que es otro digno representante de Francia con su obra La comedia humana. Tenemos también a Fyodor Dostoyevsky de Rusia con su obra Crimen y Castigo. Tenemos también a León Tolstoy, también de Rusia, con su obra La guerra y la paz. Y en España tenemos a Benito Pérez Galdós con su obra Marianela. Hablemos entonces ahora de Benito Pérez Galdós. Él nació en Palmas de Gran Canaria en 1843. Estudió leyes en Madrid y su literatura está movida por el compromiso con su época, pues sus obras querían explicar el motivo de los problemas sociales. Él muere en Madrid el 4 de enero de 1920. Entre la característica de su obra podemos mencionar que escribió sobre temas de su época, desarrolló con profundidad el mundo interno de sus personajes, escribió detalladamente los escenarios de sus obras, criticó los vicios sociales de su época y utilizó el narrador omnisciente. Vamos a hablar un poquito sobre sus obras. Entre sus obras tenemos que trabajó sobre todo la narrativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos La sombra, La fontana de oro, El audaz, Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roch, Marianela. En las imágenes les he puesto las portadas de algunas de sus obras, ¿no? Por ejemplo, de Doña Perfecta, Torquemada en la hoguera, Fortunata y Jacinta, entre otras. El día de hoy vamos a enfocarnos en una de las obras de Benito Pérez Galdós, que es Marianela. Pertenece al género narrativo, la especie es la novela, los personajes son Marianela, Teodoro Golfín, Pablo, Francisco Penáguilas, Florentina, Carlos Golfín, Sofía. Y les voy a también describir un poco cómo son los personajes, chicos. Marianela es la protagonista de nuestra obra, es una joven con apariencia de niña. Es huérfana y está al amparo de la misericordia de la gente. Sus últimos meses vivió feliz y enamorada de su amo Pablo. Tuvo una vida llena de desdichas. Teodoro Golfín es un hombre de mediana edad, bondadoso y de principios rectos, médico que le devuelve de la vista a Pablo e intenta salvar a Nela. Pablo es un joven ciego de muy buena posición social
que conocía sus tierras como la palma de su mano y disfrutaba de la compañía de Nela y de las lecturas de su padre, joven muy sensible e inteligente. Francisco Penáguilas, padre de Pablo, que se desvive por ofrecerle a su hijo todas sus riquezas, él es un hombre inteligente y bueno. Tenemos también a Manuel Penáguilas, padre de Florentina, vive empeñado en hacer de Florentina una señorita de clase. Tenemos también a Florentina, que es prima de Pablo y que llega al pueblo para la operación de Pablo. Es muy bondadosa y bella. Es la futura esposa de su primo. Tenemos también a Carlos Golfín. Es un ingeniero encargado de las minas y hermano de Teodoro Golfín. Tenemos también a Sofía, que es la esposa de Carlos Golfín, mujer preocupada por realizar actos de caridad. Es aficionada al piano y apasionada por su mascota. Tenemos también a la familia Centeno, que es la familia que daba asilo a Nela. Los esposos Centeno, dos hijas, dos hijos integraban la familia. Tenemos a Celipín hijo, que es menor de la familia Centeno. Además de Pablo y Golfín, era la única persona que alguna vez mostró interés por Nela. Tenía aspiraciones de irse de su casa para ser médico. Les voy a comentar entonces el argumento de la obra. Esta novela nos muestra el amor y el desengaño. Pablo Penáguilas es un hombre joven, humilde, ciego de nacimiento, que tenía la ayuda de Nela, siendo ella su lazarillo. Después de la llegada al pueblo de Teodoro Golfín, da un cambio radical en la vida de estos jóvenes al darle el don de la vista a Pablo. Por primera vez, el joven muchacho perdido en la belleza de un mundo que nunca tuvo el placer de conocer, se encuentra con un dilema que acabaría destruyendo a una persona muy querida. La deslumbrante belleza física de Florentina lo lleva al punto del matrimonio, lo que causa a Nela un profundo dolor por el amor cultivado tantos años hacia su querido Pablo. El dolor y todos los sufrimientos acompañan a Nela a su tumba, pero esta joven es recordada por no ser una pobre lazarilla, sino por ser una persona dispuesta a todo con gran espíritu. Muy bien, chicos, entonces hemos hablado de forma breve sobre el realismo, sobre Benito Pérez Galdós y sobre la obra Marianela. Vamos a pasar a la página 117 del libro. En la página 117 del libro nosotros tenemos un esquema. Dice, completa el siguiente mapa. Periodo, dice. El periodo es mediados del siglo XX. El autor es Benito Pérez Galdós, la obra es Marianela. El género es el género narrativo. La especie es la novela. Los personajes, aquí los hemos mencionado en la diapositiva. Marianela, Teodoro Golfín, Pablo, Francisco Penáguilas, Florentina, Carlos Golfín, Sofía, entre otros, ¿no? Las características de la obra o las características de la obra de Benito Pérez Galdós. Él que escribió sobre temas de su época, criticó los vicios sociales de su época, utilizó el narrador omnisciente. En la obra Marianela se utiliza el narrador omnisciente también porque sabe todo, ¿no? El narrador sabe lo que piensan todos los personajes, sabe todo lo que ha pasado antes y lo que va a pasar. Y entonces esas son las características más importantes de la novela Marianela. Ahora vamos a ver la sección de retroalimentación. La pregunta 1 dice, ¿qué es el realismo? Y ya lo sabemos, ¿no, chicos? El realismo es un movimiento cultural que surgió en Francia a mediados del siglo XIX para contradecir las ideas del romanticismo a partir de las situaciones sociales que predominan en ese momento. Entonces, el realismo es un movimiento cultural que surge en Francia y que trata de ser objetivo con lo que observa a su alrededor. Vamos a poner eso. Pregunta 2. Características del realismo. Las características
Bien, en la pregunta 2 vamos a poner que procura ser objetivo con los detalles de la realidad, es muy descriptiva, trata de ser veraz y también se opone a la literatura fantástica. Pregunta 3. Menciona características de la obra de Pérez Galdós. Bien, una característica es que utilizó el narrador omnisciente, que más criticó los vicios sociales de su época y describió detalladamente los escenarios de sus obras. Pregunta 4. Menciona 3 obras de Pérez Galdós. Vamos a mencionar entonces a Marianela, Doña Perfecta y La Fontana de Oro. Listo. Pasamos a la página 118. En Trabajando en clase nos pide relacionar correctamente. Tenemos al lado izquierdo Marianela, Pablo y Florentina, y al lado derecho tenemos prima de Pablo, que al recobrar la vista decide casarse con él, joven con apariencia de niña y no puede ver y es de muy buena posición social. Tenemos que relacionar entonces de acuerdo a la descripción del personaje. La 2 dice, indica verdadero o falso según corresponda. Vamos a leerlo, dice, Marianela regresa con Pablo solo para casarse. La B, La Trascaba es un teatro al cual asiste Pablo. La C, Benito Pérez Galdós pertenece al vanguardismo. La letra D, el realismo surge en Francia. En la número 3 nos pide descubrir las palabras secretas. Y después nos pide verificando el aprendizaje. Chicos, sobre La Trascaba yo les voy a dar la información para que ustedes puedan contestar si es verdadero o falso en la videoconferencia, ¿sí? Bien, entonces en verificando el aprendizaje tenemos 10 preguntas, como por ejemplo la especie literaria de Marianela. Nos preguntan también sobre de quién se enamora Pablo en la obra Marianela, entre otras, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un esquema. Tenemos un esquema. Dice Benito Pérez Galdós, características, descripción de ambientes y personajes, prosa sencilla y expresiva. Entre su biografía tenemos, nació en Las Palmas de Gran Canaria, fue educado en Madrid, estudió leyes y sus obras son novelas que proponen un cambio en la sociedad y atacan la intolerancia religiosa, ¿no? Entonces Benito Pérez Galdós trataba de romper con algunos prejuicios religiosos propios de su época, ¿no? Y recuerden que España también se ha caracterizado siempre por ser muy religiosa. Bien chicos, entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Ahora vamos a ver entonces lo que les queda de tarea. Las preguntas que están quedando para responder las vamos a contestar juntos en la videoconferencia. Bien, ahora la tarea es resolver la página 156 del libro. Tenemos preguntas bastante sencillas que yo estoy segura que ustedes van a poder contestarlas sin ningún problema. Tenemos preguntas para marcar y también para colocar verdadero o falso y relacionar. Así que está bastante sencillo para ustedes, chicos. Tienen que resolver entonces la página 156 y también dibujar un personaje o hecho de la obra. Pueden escoger, por ejemplo, a un personaje de la obra Marianela o también pueden dibujar al autor, a Benito Pérez Galdós, o a ambos también. Bien, chicos, entonces nos encontramos en unos minutos. Como siempre, les agradezco por la atención prestada. Y también los invito a escribirme si tienen alguna duda o comentario. Así que preparen sus preguntas para la clase porque voy a estar ahí para contestarlas. Bien, nos vemos entonces en unos minutos. Muchas gracias. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Bien chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.